Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Nicaragua Actual. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo y directo hoy desde las oficinas del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más desde San José, Costa Rica, donde en estos momentos dará inicio una conferencia de prensa donde Amaru Ruiz, defensor de derechos humanos y también ambientalista, interpondrá una denuncia en esta organización de derechos humanos sobre el hostigamiento y la persecución que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han dado en contra de este joven ambientalista que, como ustedes recordarán, él se ha destacado precisamente por hacer denuncias ambientales, por denunciar la violación de derechos humanos, por denunciar los asesinatos atroces de pueblos y comunidades indígenas en la costa caribe de nuestro país. También él, como recordarán, en el 2018 denunció constantemente lo que sucedía precisamente en la Reserva Indio Maíz. Escuchemos ya parte de esta conferencia de prensa que da inicio con las palabras del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Bien, en estos momentos se presentó al colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más para denunciar lo que es la criminalización de la acusación por parte del Ministerio Público que instrumentalizando y utilizando la ley 1042, ley de ciberdelito, ha utilizado esta herramienta para tratar de acallar la voz que como defensor ha alzado por las comunidades indígenas, por los temas medioambientales. Y bueno, ya lo recibimos y le damos lugar a Amaru para que nos exprese y diga, ¿verdad?, en qué consiste su denuncia. Muchas gracias. Gracias al colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más por acoger esta denuncia de violación y criminalización a mi labor de Defensoría de Derechos Humanos. Decirles que los antecedentes inmediatos a esta acusación sobre la ley 1042 y el artículo 30 que hace el Ministerio Público de Nicaragua en contra mía, y la orden de captura emitida por el Ministerio Público también, solo representan una actuación más del régimen de Ortega Murillo para acallar el trabajo y la labor que veníamos realizando desde Fundación del Río y como defensor de derechos ambientales y de derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Los antecedentes inmediatos, Fundación del Río y defensor de derechos ambientales interoceánicos. A partir de ahí hemos sido vigilados y nuestra labor como organización y defensor ha sido cuestionada y hemos tenido medidas de represión frente a estas actuaciones que se han consolidado y que se consolidaron en diciembre de 2018 con la cancelación de la personería jurídica de Fundación del Río y mi exilio por las medidas de riesgo que aumentaron hacia mi integridad física. Recordarán que parte de estos antecedentes son las denuncias que nosotros hicimos en abril de 2018 frente a la negligencia del actuar del régimen de Ortega Murillo en el incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz. Y a partir de ahí, entonces, yo recibí un atentado en mi casa de habitación en 28 de abril, donde sujetos que desconocemos entraron a mi casa de habitación, rompieron ventanas y dañaron uno de los vehículos de Fundación del Río. Esos son como los principales antecedentes a la labor de defensoría que venimos realizando. A partir de eso, este año he recibido esta acusación de manera pública. No tengo ningún documento ni ninguna notificación en ninguno de mis domicilios donde tenga el recibido de esta notificación de la denuncia. Yo me enteré a través de medios de comunicación y a través de la publicación del Ministerio Público. Esta acusación se basa en dos cosas.
Uno, en los hechos denunciados de la masacre de la comunidad de Alal ocurrida en enero de 2020 y la masacre que nosotros denunciamos el 23 de agosto de este año. Ambas masacres son ocurridas en el territorio Mayán-Nassau-Niá, en la región del Caribe Norte de Nicaragua, en el municipio de Bonanza. Estas acciones son las que determinan la acusación que presenta el Ministerio Público. Estos hechos se dieron en estas comunidades, nosotros tenemos evidencia, testimonio, fotografía, es decir, estos hechos ocurrieron en estos territorios tanto en 2020 como en 2021. A partir de ahí, el actuar del Ministerio Público es en función de tratar de detenerme con esta orden de captura y de continuar el proceso judicial para continuar con el proceso de la acusación que está en mi contra. Frente a este escenario, nosotros hemos realizado las consultas necesarias para definir qué medidas vamos a tomar. Nos han recomendado el establecimiento de esta denuncia que inicia con la denuncia ante el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, pero que va a continuar hacia otras medidas a nivel internacional, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal. Estas acciones que iniciamos hoy con la presentación de esta denuncia, vamos a seguirla hasta tanto en el sistema de la CDH como en el sistema del Consejo de Derechos Humanos y las de diferentes relatorías que tiene el sistema universal. Yo creo que es importante decir que el mensaje final que el régimen está enviando es de tratar de callar las voces disidentes y tratar de seguir y continuar con su estrategia de miedo hacia los liderazgos comunitarios, las comunidades indígenas que se han atrevido a quitar la censura mediática para seguir denunciando la actuación de los colonos en esos territorios y la negligencia y complicidad de las instituciones del Estado que han permitido llegar a estos síntomas de violencia que están ocurriendo en esos territorios. Recordemos que el patrón de comportamiento en esta zona tiene que ver con los procesos de invasión que vienen denunciando estas comunidades. Y nosotros acompañamos a estas comunidades en esa denuncia. Esa labor es la que está siendo criminalizada y además tratando de utilizar esta ley que ellos mismos crearon, que es la ley de ciberdelito, para tratar de acusarme por noticias falsas cuando todo el mundo sabe y la población también ha tenido la documentación de los casos que se han emitido. Esa es la presentación de mi denuncia. Con esto emprendemos otras acciones a nivel internacional para tratar de responderle al régimen. Lamentablemente no vivimos en un estado democrático y es por eso que no nos vamos a atrever a viajar a Nicaragua para enfrentar esta denuncia. Sabemos que el sistema judicial está cooptado, sabemos que ellos criminalizan y han criminalizado tanto a personas de la oposición, personas de medios de comunicación y defensores de derechos humanos. Entonces no es posible enfrentar esta acusación de manera personal en el país porque no hay garantías democráticas de un debido juicio ni un debido proceso en el país. Y es por eso que me ha tocado poner la denuncia en el colectivo de Derechos Humanos Nunca Más para tratar de responder frente a esas acusaciones arbitrarias que hace el régimen de Nicaragua. Muchas gracias. Sí, bueno, desde el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudiamos esta persecución que está haciendo la Fiscalía, el Ministerio Público, utilizando, como decía Mauro, el artículo 30 de esta ley 1042, ley de ciberdelito,
que consiste en que el que use las tecnologías de la información para propagar información, según ellos, falsa o tergiversada, que cause temor, zozobra, ¿verdad?, tendrá una imposición de una pena de 2 a 4 años. Este artículo, la misma ley 1042, como este artículo 30, viola directamente el artículo 52 de la Constitución Política, que establece que todos los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y recibir respuesta. Este derecho de petición se ejerce de manera individual o de forma colectiva. Entiéndase de forma colectiva, ya sea también por organizaciones o por colectivos también que defienden derechos humanos, y el derecho mismo de ejercer el periodismo también. El artículo 52 de la Constitución Política, la finalidad de esta disposición es establecer la rendición de cuentas, es decir, que todo ciudadano, al denunciar una masacre, como en este caso lo que denunció Amaru, es con la finalidad de que a través de este mecanismo de petición lograr que se activen los procesos de acceso a la justicia que están negados, que actualmente sigue la criminalidad, continúan las invasiones a las poblaciones indígenas. Sepa toda la población nicaragüense que en concreto esta acusación se refiere a las 2 denuncias por las 2 masacres. Es decir, que es evidente que el propósito de esta acusación es acallar, evitar que los ciudadanos nicaragüenses exijan la rendición de cuentas y establecer y perpetuar la impunidad, anular los procesos de mecanismos de acceso a la justicia. Cabe señalar que todavía el impacto nefasto, negativo de estas masacres se siguen sintiendo en la comunidad. De tal manera que las investigaciones que actualmente están realizando en relación a estos crímenes, de esas supuestas investigaciones, solamente se han desprendido persecución contra los mismos líderes indígenas y contra personas de la comunidad indígena que siguen denunciando las violaciones a sus derechos humanos. Y bueno, escuchamos. Para complementar, solo decirles que nosotros hemos tenido acceso a la base en línea del sistema judicial, en el cual aparece mi caso con asunto número 019250 ORM 4-2021 PN. Fue inscrita como un caso penal por el juez Henry Morales Olivares el día 7 de septiembre de 2021 en el 6º Distrito Penal de Audiencia. Ahí se encuentra mi caso. Nosotros hemos tratado de conseguir la documentación de la acusación, sin embargo no tenemos hasta ahora mayores detalles de esa documentación y de las pruebas que presenta en este caso Fiscalía como parte de la acusación o de los que presentan esta acusación en mi contra. Bien, estaremos atentos a preguntas que quisieran hacer. Gracias, Carlos, gracias, Amaru. Amigos y amigas, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, acá tenemos a Héctor. Adelante, Héctor. Bueno, buenos días, Amaru, también al Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua, Nunca Más, Carlos también. Bueno, ante este panorama que se vive, este panorama oscuro en nuestro país, donde cada día pues, resultan más denuncias en contra de opositores, en tu caso, pues quieren callar la voz de lo que vos has venido denunciando, en este caso que es la masacre o la invasión de colonos a pueblos indígenas, y que no lo has hecho en estos momentos, como últimos casos que se han registrado en nuestro país, sino que lo has venido haciendo sistemáticamente. ¿Qué creemos que hay detrás de fondo, precisamente, la finalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra tu persona? Porque ellos son los que ordenan directamente al Poder Judicial, ordenan a todo su sistema represor para levantar este tipo de acusaciones. Yo creo que con la denuncia de esta masacre, lo que ha sucedido es que hay
una comunicación a nivel internacional con los sistemas de derechos humanos, pero también con los organismos que están dándole financiamiento al régimen en términos de fondos verdes. Y a partir de ahí, todos los mecanismos han conocido de la denuncia de la situación que ocurren en estos territorios donde tienen como beneficiario a estos territorios. Entonces, aquí hay una preocupación a nivel internacional porque si siguen las denuncias de violación de derechos humanos de estas comunidades indígenas, que es donde se van a desarrollar los proyectos, pues obviamente pone en riesgo el financiamiento que el régimen podría recibir de estos fondos y estos mecanismos de aplicación de fondos verdes que el régimen está en diversos escenarios solicitando a la comunidad internacional. Porque lo que está en evidencia es la negligencia del Estado frente a los procesos de deforestación y de invasión de los colonos. Y estos territorios son los territorios que hoy por hoy se encuentra la mayor cantidad de bosque natural. Entonces no se explica cómo se elevan estas denuncias a nivel internacional sobre deforestación, sobre invasión, cuando el régimen mismo está también elevando proyectos para, se supone, beneficiar a estas comunidades. Y no ha garantizado ni siquiera la salvaguarda de esos derechos, de esos territorios, de ese bosque. Entonces eso es lo que demuestra, Héctor, es una negligencia y los pone en evidencia en el nivel internacional. Y ellos están actuando en función de tratar de deslegitimar la vocería que denunciamos la situación ambiental y de derechos humanos en esos territorios para tratar de encubrir su complicidad frente a estos hechos. Y eso es para tratar de que no les cancelen los recursos o los fondos verdes que en diferentes entidades están solicitando como estructura. Muchas gracias, Amaru. Tenemos acá una pregunta de Facebook Live. Estamos haciendo una transmisión en vivo, así que muchas gracias a nuestros amigos y amigas que están atendiendo. Alonso Mejía Sánchez de la Nueva Prensa pregunta a Amaru: ¿qué instituciones estatales están siendo cómplices o han callado ante los crímenes que han cometido los colonos contra los pobladores originarios del Caribe nicaragüense? Y tenemos otra pregunta de intertextual a nuestro colega. Sí. Ok, en principio decir que la Policía Nacional recibió la denuncia de la masacre del 23 de agosto 10 días antes de que sucediera esta masacre. Es decir, esta masacre pudo ser evitada si hubiese dado atención a la denuncia que estableció dos de las víctimas de esta masacre. Sin embargo, no respondió frente a esa denuncia que realizaron en las oficinas de la Policía Nacional en Bonanza. Y eso te demuestra una negligencia, no solo de ahorita. En el caso anterior de la masacre de Alal, no ha habido un solo responsable acusado ni procesado en esta masacre anterior ocurrida en enero de 2020. Lo que te manda un mensaje de impunidad y de negligencia del actuar de la Policía Nacional frente a estos hechos de invasión. En segundo lugar, la responsabilidad también recae en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales porque son áreas de conservación. Estamos hablando de la zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Bozaguas. Y eso entonces hay una negligencia en el proceso de atender las denuncias de invasión y de cambio de uso de suelo y de extracción minera que están ocurriendo en esa zona. Y la institución competente que debería de atender esos problemas es el Ministerio de los Recursos Naturales. Y el tercer involucrado es el Ejército de Nicaragua, porque a partir de la creación del Batallón Ecológico, que es un cuerpo de infantería pues vinculado al Ejército de Nicaragua, que está en función de proteger los territorios indígenas y los bosques en la zona norte del país, no ha actuado para desarmar a estas bandas criminales de invasores colonos
que están entrando a estas zonas para cometer esta masacre. Entonces, hay una negligencia también de la unidad del batallón ecológico que no está cumpliendo con su función para la cual fue concebida. Es decir, la protección tanto de las áreas protegidas de la zona norte como de los territorios indígenas y el acompañamiento a las comunidades para salvaguardar esos bienes naturales y esos recursos. Entonces, aquí hay una negligencia también del Ejército de Nicaragua en función de salvaguardar esos territorios y esos bosques, que para eso fue constituida esta unidad del Ejército de Nicaragua. Entonces, como vemos, aquí hay una complicidad de varias organizaciones, una negligencia de varias instituciones del Estado, y también está el Poder Judicial, es decir, porque no se explica cómo es posible hasta ahora que no haya, por ejemplo, en la masacre de Alal, ningún acusado ni procesado alrededor de estas violaciones de derechos humanos cometidas y estos asesinatos. Entonces, esas son las principales instituciones que deberían de dar cuenta a la población nicaragüense sobre su quehacer y lo que está establecido en la legislación y en la constitución de estos cuerpos y estas instituciones. Muchísimas gracias, Amaro. Víctor Pérez de Intertextual, ¿tiene una consulta, una pregunta? Tengo varias consultas, Amaro, pero concretas. Hablabas de que no ibas a regresar a Nicaragua por temor a ser apresado, pero estás siguiendo el proceso. ¿Tenés abogados que van a responder en Nicaragua? El proceso que vos mismo has dicho de que no se te ha notificado. Y sobre la masacre específicamente, cuando te entrevistábamos, vos nos mostrabas la preocupación de que la policía podía cambiar el módulo, y así fue. La policía mencionó de que era conflicto por territorio. ¿A qué se debe esto? Y también consultarte si tienen comunicación con la señora Michelle Bachelet, porque en su informe mencionó esta masacre y también mencionó de que no había sido resuelta ni esta ni la anterior de enero. Sí, en principio decirte que nosotros hemos consultado con los abogados nicaragüenses de la Unidad de Defensoría de Abogados en Nicaragua, y a partir del análisis que nosotros hicimos, el proceso legal continuaría si ellos ejecuten la orden de captura. Se supone que el proceso legal en el país no debería de continuar. No me sorprendería que el régimen actuara y siguiera el proceso judicial. Sin embargo, según el procedimiento judicial, tendrían que establecer la captura, es decir, tendría que ejecutarse la captura para iniciar el proceso judicial en el que yo debería de estar presente. Eso es lo que dice la legislación en términos del procedimiento frente a esta acusación. Sin embargo, el régimen, como tiene el control del Poder Judicial, puede continuar el proceso judicial sin ni siquiera yo estar presente en ese proceso de audiencia que debería de establecerse. En segundo lugar, evidentemente nosotros denunciamos y advertimos de que la Policía Nacional podría haber cambiado el móvil de los hechos, y es lo que realmente vimos al final con la presentación de la Policía Nacional en conferencia de prensa cuando presentó los resultados de su investigación. El móvil de los hechos estuvo vinculado a, o lo determinaron a un conflicto interétnico y vinculado a diferencias de los comunitarios por ese territorio. Sin embargo, eso no coincide con el patrón de invasión de ese territorio, donde más del 70% del territorio Mayangna Saunia ha sido invadido y además ha tenido diferentes conflictos alrededor de esos procesos de invasión. Y no se corresponde con los testimonios de la población que señalan que los principales acusados son invasores colonos mestizos que llegaron a ese territorio, y que se debe a un proceso de invasión y no a un proceso de conflicto interétnico ni de conflicto por rencillas personales como lo estableció la policía. Muchas gracias, Amaro. Tenemos una pregunta del periodista Wilder Pérez de la Agencia Internacional
En principio, el régimen de Nicaragua no recibió 55 millones del Fondo de Carbono. Ese fue el primer proyecto que no pudo cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales que debió de presentar frente a este fondo de carbono. Esos son los primeros recursos que le fueron cancelados precisamente por la situación de violaciones y porque el régimen no pudo demostrar ante la entidad, que en este caso es el Fondo Colaborativo de Carbono, que vienen y provienen de fondos del Banco Mundial, no pudo demostrar cómo iba a asegurar el tema de las salvaguardas ambientales y sociales. Y eso significó entonces la pérdida de 55 millones. También están en juego fondos vinculados de proyectos en el Fondo Verde del Clima, que a pesar de que es un proyecto aprobado al BESIE y al régimen, pues obviamente esta situación está en riesgo, sobre todo si se sigue presentando violaciones de derechos humanos en estos territorios. Gracias, Amaro. Tenemos una pregunta para Carlos. ¿Esta ley de ciberdelitos afecta solo a defensores y a periodistas? ¿También puede afectar a la población? Efectivamente, esta ley puede afectar a tanto a los periodistas como a la población en general. De hecho, un trabajo de documentación de como los que aquí se han expuesto, como estas dos masacres, ese trabajo de documentación no habría sido posible sin la participación tanto de los familiares de víctimas como las personas miembros de la comunidad y como con la participación también de los mismos liderazgos que actualmente siguen en persecución. Es una realidad también que la injerencia arbitraria del Estado de Nicaragua en las distintas formas de organización indígena, del irrespeto a las autoridades comunales electas en el seno de las mismas. Entonces la ley de ciberdelitos, esta ley 1042, atenta y viola flagrantemente el artículo 52, el derecho de hacer peticiones establecido en la Constitución Política. Entonces el pleno ejercicio de este derecho implicaría la persecución con el objetivo de perpetrar la impunidad. Muchas gracias, Carlos. No tenemos más preguntas. Amaro, ¿quieres hacer un cierre? Solo primero agradecer a los medios de comunicación y la confianza que los medios de comunicación independientes han tenido con las denuncias que veníamos realizando desde los territorios indígenas y afrodescendientes. Recordemos que estos territorios están alejados y que muy difícilmente, si no es a través de los medios de comunicación independientes que siempre nos acompañan y que tratan de tener todas las evidencias del caso para poder pronunciarse, sin esa labor, realmente estos sucesos que ocurren en esas comunidades lejanas de la capital y lejanas de las ciudades, pues obviamente no se podría posicionar ni transmitir. Entonces también un mensaje a las familias de las víctimas, a los liderazgos de las comunidades, a otros defensores de derechos humanos y de derechos indígenas, que continuemos siguiendo con la labor de denuncia y de recopilación de las evidencias frente a esta negligencia que las instituciones del Estado están cometiendo en estos territorios. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Mensaje de cierre? Bueno, en primer lugar, exigir la derogación de esta ley 1042 por violentar la Constitución Política, por retroceder, anular todo lo que es los derechos de peticiones individuales y colectivas, y que se avance o que inicie o culmine con los procesos de titulación y demarcación de las comunidades indígenas y las proteja conforme estos instrumentos y conforme los estándares internacionales de derechos humanos, y también el restablecimiento de todas las libertades públicas, como el derecho de buscar, recibir y difundir información por parte de la población, y como también a periodistas y comunicadores de Nicaragua.